¿Qué sucede cuando alguien de quien todos se burlan demuestra que tiene el poder de cambiar el mundo? Esta es la historia de cómo una niña que dormía en las calles terminó redefiniendo lo que significa el verdadero potencial humano. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que crees saber sobre el destino y las oportunidades en la vida. Todo comenzó aquel martes lluvioso en las afueras de Manhattan, cuando James Wellington, un multimillonario de 58 años confinado a una silla de ruedas desde hace una década, tomó una decisión que haría que todos a su alrededor lo miraran con lástima primero y con burla después. ¿Te imaginas ver a uno de los hombres más ricos de la ciudad bajar de su lujoso automóvil adaptado y acercarse a una niña sucia y descalza que todos esquivaban en la acera? La gente se detuvo a mirar. Algunos hasta sacaron sus teléfonos para grabar lo que parecía una escena sacada de una película. ¿Has perdido la cabeza, James?, le cuestionó su asistente personal mientras observaba cómo su jefe ofrecía su chaqueta a aquella niña de mirada penetrante y cabello enmarañado. Los transeúntes comenzaron a murmurar. Algunos incluso se rieron. Y yo sé que tú también te estarías preguntando lo mismo. ¿Qué estaba viendo ese hombre que nadie más podía percibir? La niña, de apenas 9 años, tenía algo diferente en sus ojos. No era la mirada vacía de quien ha vivido en las calles por demasiado tiempo, sino una chispa que brillaba incluso bajo la lluvia que caía sin piedad. James, quien había construido su imperio empresarial con base en la tecnología, notó algo que pasaría desapercibido para la mayoría. Cuando le ofreció un billete, la niña lo rechazó e hizo algunos cálculos mentales sobre cuántas comidas podría comprar con ese dinero versus el precio inflado de las tiendas cercanas. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas mentes brillantes se pierden simplemente porque nacieron en el lugar equivocado? Es una pregunta que esa noche mantuvo a James despierto en su mansión victoriana, recordando el contraste entre la inteligencia que acababa de presenciar y la desesperación de la situación. Al día siguiente, mientras sus vecinos de clase alta comentaban entre risas sobre la nueva excentricidad del lisiado, James tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de millones de personas que nunca imaginaron que algo así fuera posible. La resistencia fue inmediata. Su familia, sus amigos, incluso su personal doméstico lo miraban con preocupación. Ese es el problema con los ricos que se quedan solos, susurraban en los corredores de su empresa. Empiezan a buscar propósito en lugares ridículos. Pero hay algo que todos ellos ignoraban, algo que tú también descubrirás en los próximos minutos. Y te aseguro que te dejará con la boca abierta. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió cuando esa niña puso un pie en la mansión de James es solo el comienzo de una transformación que desafía la lógica. ¿Crees que conoces tus propios límites? ¿Estás seguro de que reconocerías el genio si lo tuvieras frente a tus ojos? Esta historia te hará replantear todo lo que pensabas sobre el potencial humano, sobre las segundas oportunidades y sobre cómo, a veces, los héroes más extraordinarios se esconden en los rincones más inesperados de nuestra sociedad. Porque resulta que aquella niña que todos despreciaban, aquella pequeña figura que los servicios sociales habían catalogado como un caso perdido, guardaba en su mente un secreto que revolucionaría el mundo de la ciencia y la tecnología. Lo que vas a descubrir ahora no solo te sorprenderá, te inspirará a mirar más allá de las apariencias y a cuestionar las etiquetas que la sociedad impone a quienes considera diferentes. Lo sé, es mucho para procesar, ¿verdad? Por eso, antes de continuar con esta increíble historia, quiero hacer una pausa y decirte algo importante. Si este tema está resonando contigo tanto como a mí cuando descubrí esta historia, me encantaría que me lo comentaras aquí abajo.
¿Has visto alguna vez a alguien siendo subestimado por la sociedad? ¿Has encontrado genialidad en los lugares más inesperados? Tu experiencia personal enriquece nuestra comunidad y me ayuda a entender qué historias necesitamos seguir compartiendo. Sabes, cada me gusta que dejas no es solo un clic, es una manera de decirle a YouTube que estas historias de transformación humana merecen ser vistas por más personas. Hay miles de creadores compartiendo contenido ahí afuera, pero cuando tú interactúas con este video, le estás diciendo al algoritmo que estas historias de esperanza, de genios ocultos, de vidas que se cruzaron en el momento perfecto, son lo que el mundo necesita ver. Y si te suscribes, te estás uniendo a una comunidad de personas que creen en el potencial humano, que buscan inspiración en historias reales, que entienden que a veces los héroes más extraordinarios están disfrazados de lo ordinario. Tu suscripción nos permite seguir encontrando y compartiendo estas historias que pueden quizás inspirarte a ti o a alguien que conoces a tomar decisiones que lo cambian todo. Te lo digo con el corazón. Cuando veo que este canal crece, cuando leo sus comentarios profundos y conmovedores, sé que estamos construyendo algo más grande que simples videos. Estamos creando un espacio donde las historias de superación encuentran su lugar, donde la empatía tiene voz, donde tus experiencias importan. Ahora, volvamos a James y aquella niña misteriosa, porque lo que sucedió en las primeras 48 horas, después de que cruzó el umbral de esa mansión, es tan impactante que incluso los médicos que lo presenciaron se negaban a creerlo. ¿Estás listo para descubrir cómo una niña de 9 años que nunca había pisado una escuela formal logró resolver problemas matemáticos que desafiaban a profesores universitarios? Lo que viene a continuación es solo el principio de un viaje que terminará en los laboratorios más prestigiosos del mundo. Cuando James abrió la puerta de su mansión aquella noche, no solo estaba invitando a una niña de la calle a entrar, estaba sacudiendo las bases de un sistema social que había pasado siglos construyendo muros invisibles alrededor de las mentes más brillantes del mundo. Los psicólogos tendrán que reescribir sus manuales después de lo que estás a punto de descubrir. La criada, María, quien llevaba 20 años sirviendo a familias adineradas, observaba con incredulidad desde la cocina. Nunca había visto a una niña comer con tal precisión, masticando exactamente 32 veces cada bocado, como si hubiera calculado la eficiencia energética óptima de la digestión. Pero lo que realmente llamó su atención fue otra cosa. Aquella pequeña había organizado mentalmente todos los ingredientes de la despensa en orden alfabético mientras bebía su sopa. Es solo otra fase, comentaban los miembros del club de golf mientras practicaban su swing. Primero fue la colección de autos antiguos, luego las mariposas exóticas. Ahora esto. Pero James había visto algo que ninguno de ellos podría comprender. En sus años construyendo software financiero, había aprendido a reconocer patrones entre millones de datos. Y esa niña, estaba procesando información de una manera que desafiaba todas las teorías del desarrollo cognitivo. La profesora de piano que James contrató a la semana siguiente llamó alarmada después de su primera clase. «Señor Wellington», le dijo con voz temblorosa, «su hija ha memorizado las 32 sonatas de Beethoven solo escuchándolas una vez». James sintió que el mundo se inclinaba bajo sus ruedas. No era solo la memoria fotográfica lo que descubrió en los siguientes días, era la capacidad de conectar ese conocimiento con aplicaciones prácticas que nadie había considerado antes. Mientras los chismosos se regodeaban contando cómo el inválido se había vuelto loco, la verdad es que James había encontrado lo que había buscado inconscientemente durante décadas. Alguien que pudiera ver el mundo sin los filtros que la sociedad impone. Alguien que no veía una silla de ruedas, sino una ineficiencia de diseño
que podía ser resuelta. Aquella niña estaba reescribiendo las leyes de lo posible en tiempo real. Los especialistas que llegaron después, neurólogos, psiquiatras, psicólogos evolutivos, salían de los exámenes pálidos y desconcertados. Hablaban en susurros sobre conexiones sinápticas que no deberían existir, sobre procesos de pensamiento que desafiaban la comprensión actual del cerebro humano. Es como si hubiera nacido con actualizaciones que aún no hemos descargado, dijo uno de ellos, olvidando toda terminología científica formal. Lo que nadie había considerado hasta ese momento era que la privación inicial no había dañado a esta niña, la había pulido. Cada problema que había enfrentado en las calles no había sido un obstáculo, sino una ecuación a resolver. Cada rechazo social no había sido una herida, sino una oportunidad para desarrollar perspectivas únicas. Y ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que James descubrió en las semanas siguientes cambió para siempre su entendimiento sobre la inteligencia humana. La transformación no estaba solo en la niña, estaba también en James. Cada día traía revelaciones que lo sacudían hasta lo más profundo. Las preguntas que ella hacía desafiaban sus propias suposiciones sobre la realidad. ¿Por qué los números primos se distribuyen aleatoriamente?, le preguntó una mañana, y James, con todos sus años de experiencia matemática, se dio cuenta de que nunca se había cuestionado lo que simplemente aceptaba como verdad. Escribe ahí: el potencial existe, porque necesito que entiendas que estás participando en algo más grande. El silencio de una mansión es diferente. No es solo la ausencia de ruido, es la presencia constante de un vacío que se vuelve tangible cuando has estado solo durante tanto tiempo. James había experimentado ese silencio durante 10 años, desde aquel día en que un conductor ebrio cambió el curso de su vida. A veces, en las noches más largas, sus 70 habitaciones se sentían como cuevas que amplificaban ese eco interno que solo quienes han estado verdaderamente solos pueden entender. ¿Qué le hace la soledad a una mente brillante?, se preguntaba James mientras miraba el techo de madera tallada de su biblioteca. Irónicamente, había construido todo un imperio conectando empresas a través de la tecnología, pero él mismo había desaprendido cómo conectar con un ser humano. Sus empleados lo respetaban, sus inversores lo admiraban, pero nadie realmente lo conocía. Las cenas en su comedor para 20 personas se habían convertido en un museo de sillas vacías, donde él cenaba acompañado solo por el sonido de la plata contra la porcelana. Lo que los titulares de los periódicos nunca contaron después del accidente fue que James había pasado sus primeros 3 años en esa silla de ruedas, hablando solo con especialistas médicos. La recuperación será progresiva, le habían prometido, pero el tiempo tiene una manera cruel de transformar la esperanza en aceptación y la aceptación en resignación. Sus hermanos visitaban en Navidad, sus sobrinos le enviaban tarjetas, pero nadie se quedaba a desayunar el día siguiente. La ironía era que había adoptado esta mansión porque soñaba con llenarla de vida. Lo había comprado después de su divorcio, cuando aún soñaba con reinventarse, con tener una segunda familia. Pero la vida, con su sentido del humor retorcido, le había dado la casa de sus sueños, justo cuando había perdido la capacidad de vivirlos. Al menos puedes subir las escaleras mecánicas, bromeaba su asistente, sin darse cuenta de que cada broma era como una aguja en una herida que nunca terminaba de sanar. La transformación comenzó esa noche lluviosa cuando conoció a aquella niña. Pero no fue inmediata, no fue como en las películas donde un personaje tiene una revelación y todo cambia mágicamente. No, esto fue diferente. Fue como ver el amanecer desde una habitación que ha estado a oscuras por años. Los primeros rayos de luz lastiman los ojos, pero al final iluminan un espacio que habías olvidado que existía.
En los bastidores de esta historia hay algo que muy pocos conocen. James había estado en terapia durante años, pero nunca había hablado realmente de su soledad. «Es lo que es», solía decir con un encogimiento de hombros, pero la verdad oculta era que había perdido el lenguaje de la conexión humana. Sus conversaciones eran transacciones, sus interacciones eran negociaciones. Incluso su terapeuta se había convertido en otra cita en su agenda. Aquella primera semana con la niña lo confrontó con una realidad que había evitado durante una década. Él, que había liderado equipos de científicos, se encontraba aprendiendo cosas básicas de la vida nuevamente. ¿Cómo se prepara una lonchera? ¿Qué se hace cuando un niño tiene pesadillas? ¿Cómo se enseña lo que es el hogar cuando uno ha olvidado el significado de la palabra? Cada pregunta era una revelación, cada momento compartido era un viaje de redescubrimiento. Los vecinos que seguían murmurando no entendían que James había encontrado algo que el dinero nunca pudo comprar. No era solo que estaba rescatando a una niña de las calles, era que estaba rescatando partes de sí mismo que creía perdidas para siempre. La risa de ella resonando en los pasillos vacíos de la mansión era como música que él había olvidado que existía. El caos que traía una niña al hogar era el antídoto perfecto para el orden estéril en el que había vivido durante años. La casa comenzó a transformarse. De repente, en la sala de estar había crayones y dibujos. La mesa del comedor tenía restos de experimentos científicos improvisados. La biblioteca, que había sido su refugio silencioso, ahora albergaba preguntas constantes sobre el mundo. James descubrió que había estado viviendo en un museo de su propia vida, y ahora, finalmente, alguien había abierto las ventanas. Pero lo más profundo de esta transformación no estaba en lo que había cambiado físicamente, sino en lo que estaba despertando dentro de él. Por primera vez en 10 años, James sentía que tenía un propósito que iba más allá de acumular riqueza o mantener un legado empresarial. Estaba experimentando lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático, pero para él era simplemente volver a sentirse humano. Escribe en los comentarios: «Todos necesitamos una segunda oportunidad, porque estoy a punto de mostrarte cómo esta transformación inicial fue solo el inicio de algo mucho más grande de lo que nadie podría haber previsto». La primera noche, mientras observaba a la niña dormida en el sofá de la sala, demasiado asustada aún para ir a una habitación, James descubrió algo que lo golpeó como un martillo. Llevaba 10 años sin que nadie lo necesitara realmente. Sus empleados lo obedecían por un salario, sus médicos lo atendían por honorarios profesionales, su asistente personal era la eficiencia personificada, pero ninguno de ellos lo miraba como lo había mirado aquella niña en la acera, como si él fuera la respuesta a una plegaria silenciosa. La tercera noche, cuando ella despertó gritando de una pesadilla, James, maniobrando torpemente su silla por los pasillos que su arquitecto había diseñado para la accesibilidad, pero nunca para la urgencia. La niña lo abrazó como si hubiera estado esperando a alguien que la protegiera durante siglos. En ese momento, James entendió que lo que había estado comprando con su riqueza no era comodidad, sino un blindaje contra necesitar o ser necesitado. Los informes médicos que llegaron en la primera semana pintaban un cuadro devastador: desnutrición severa, traumas psicológicos, anemia, problemas dentales, infecciones respiratorias recurrentes. «Necesitará meses de terapia física y psicológica», diagnosticó el médico de familia. Lo que no mencionó era que James también la necesitaría. Por primera vez desde su accidente, alguien dependía completamente de él, no de su dinero, no de sus conexiones, sino de su presencia física y emocional. La mansión, con sus 90 pasos desde la habitación principal hasta la cocina, él los había contado obsesivamente en sus noches de insomnio, de repente se volvió demasiado grande para solo 2 personas.
Así que James decidió algo impensable para un hombre que había construido su identidad alrededor de la autosuficiencia. Empezó a reducir su imperio personal. Contrató a una ama de llaves que viviera en el lugar, a un chef que preparara comidas nutritivas y balanceadas, a un chofer que pudiera ayudar con las emergencias médicas. Lo fascinante era que cada decisión que tomaba para ayudar a la niña lo estaba sanando a él mismo. Cuando instaló rampas adicionales para poder seguirla más fácilmente por la casa, descubrió que llevaba años evitando ciertas secciones de su propia mansión. Cuando modificó los horarios de sus reuniones para estar presente en las comidas, se dio cuenta de que había estado usando el trabajo como excusa para nunca enfrentar el vacío de su mesa familiar. La transformación física de la casa era solo un espejo de lo que ocurría internamente. James, que había dormido solo durante una década, empezó a dejar su puerta abierta por las noches. No porque la niña lo buscara, era demasiado independiente para eso, sino porque el sonido de su respiración regulándose durante el sueño se había convertido en su canción de cuna. Lo siento. Viernes por la noche, cuando solía repasar informes financieros hasta la medianoche, ahora se encontraba viendo películas infantiles, aprendiendo que la felicidad podía ser tan simple como compartir palomitas de maíz mientras una niña reía con las travesuras de un personaje animado. Los bastidores de este cambio revelaban una lucha interna que James jamás había previsto. Por un lado, el miedo a no ser suficiente, a que su limitación física lo convirtiera en un padre imperfecto. Por otro, la emoción abrumadora de sentir que su vida finalmente tenía un propósito que trasciende lo material. Sus noches de insomnio, que antes pasaba analizando mercados, ahora las dedicaba a investigar sobre desarrollo infantil, sobre educación especializada, sobre cómo ser un padre para alguien que viene de un mundo completamente diferente al suyo. Lo que sus exfutbolistas del club no entendían era que James estaba experimentando lo que los psicólogos llaman crecimiento postraumático extremo. No solo estaba superando su propio trauma, estaba usando su experiencia de haber perdido tanto para asegurarse de que esta niña ganara todo lo que nunca tuvo. Su silla de ruedas, que por años había sido su prisión personal, de repente se convirtió en una herramienta de conexión. La niña preguntaba sobre los mecanismos, sobre ingeniería, sobre por qué las cosas estaban diseñadas de cierta manera. La mansión que había sido su mausoleo personal estaba despertando. Cada habitación comenzó a tener un propósito diferente. La sala de guerra, donde solía planificar estrategias corporativas, se convirtió en un espacio de arte. El gimnasio, apenas usado desde el accidente, se transformó en un laboratorio de experimentos científicos improvisados. El estudio donde había llorado en silencio tantas noches ahora resonaba con risas y preguntas interminables. Pero lo más profundo de esta transformación estaba en los pequeños detalles que nadie más podía ver. James había redescubierto el tacto humano a través del cabello de una niña que había sobrevivido a un infierno. Había recuperado la capacidad de llorar cuando la vio sonreír por primera vez. Había aprendido que la verdadera fortaleza no era mantener las emociones bajo control, sino permitirse sentirlas completamente. Escribe abajo: la sanación es recíproca, porque lo que viene después es una historia que cambiará todo lo que creías saber sobre el destino y las conexiones humanas. Ahora quiero ir aún más profundo en aquellos primeros minutos que marcaron el destino de dos vidas. Era un martes de octubre, una fecha que James Wellington había esperado ansiosamente porque ese día firmaría el contrato más importante de su carrera post-accidente. Había llegado 40 minutos antes a Le Bernardin, ese restaurante donde las reservaciones se hacían con meses de anticipación,
donde los camareros susurraban y las copas de cristal tintineaban con reverencia. Lo que pasó después desafía toda lógica empresarial y personal. Mientras su asistente luchaba con el paraguas en la entrada, James atisbó a una niña de unos 9 años, descalza, con un suéter que claramente había conocido mejores días. Estaba haciendo algo extraño. Organizaba palitos de madera que había recogido del suelo en patrones geométricos complejos, mientras susurraba números. No pedía dinero, no miraba a nadie. Estaba completamente absorta en su mundo matemático, hecho de basura urbana. La primera reacción de James fue apartar la vista. «No es mi problema», pensó con la crueldad que protegió su corazón durante años, pero algo lo detuvo. En su tablet tenía abierta una simulación financiera que llevaba días sin resolver, un modelo predictivo que su equipo de matemáticos de Stanford no había podido descifrar. En un impulso, se acercó a la niña y le preguntó si sabía algo de números. La respuesta cambió todo. Los números siguen patrones, incluso cuando creen que son aleatorios, dijo ella sin levantar la vista. James sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin mostrarle la pantalla, solo le describió verbalmente el problema. La niña cerró los ojos. Movió los labios en silencio durante exactamente 47 segundos. James lo cronometró compulsivamente y luego dijo: «El error está en la variable temporal. Estás usando 24 horas cuando deberías usar ciclos de 23.93 horas, porque la Tierra no tarda exactamente 24 horas en girar». El mundo de James se inclinó en su eje. Ese detalle había pasado desapercibido para 3 PhD en matemáticas de su empresa. ¿Cómo podía una niña de la calle, sin educación formal aparente, detectar un error que había costado miles de dólares en consultorías especializadas? La revelación lo golpeó como un rayo. Había estado buscando respuestas en los lugares equivocados, en las instituciones correctas, en las personas credenciadas, pero había ignorado el genio que puede nacer de la supervivencia. La lluvia caía con más fuerza ahora, y James vio algo más en los ojos de la niña. No lágrimas, porque ella no lloraba, sino una claridad que solo tienen quienes han aprendido a sobrevivir usando solo su mente. En ese momento, algo se rompió en el pecho de James, un muro que había construido durante una década de autoprotección. «¿Tienes hambre?», preguntó. Ella asintió con una sonrisa que podría describirse como estadísticamente improbable dado su estado. Una sonrisa que sugería que había estado esperando exactamente esa pregunta. Lo que sus socios comerciales nunca supieron fue que James canceló esa reunión millonaria. Su asistente llamó, diciéndole que James había tenido una emergencia personal. Pero la verdad era mucho más sencilla y devastadora. Había decidido, en un instante de claridad atravesada por la lluvia y las matemáticas imposibles, seguir a esta niña hacia donde la llevara el destino. Por primera vez en 10 años, no estaba calculando riesgos, no estaba midiendo probabilidades, estaba actuando por puro instinto humano. La decisión de ese día no solo cambió el curso de 2 vidas, también reveló una verdad profunda sobre la naturaleza del talento. Ese primer encuentro bajo la lluvia demostró que el genio no viene con certificados, no necesita validación institucional, no requiere el aval de las estructuras establecidas. A veces, el genio se encuentra en las esquinas mojadas de una ciudad, resolviendo ecuaciones con palitos, mientras el mundo pasa a su lado sin darse cuenta. James había pasado su vida adulta en un sistema que valoraba los títulos sobre las capacidades, los pedigríes sobre el potencial, las conexiones sobre la creatividad. En 5 minutos bajo la lluvia, una niña sin hogar había destrozado todos esos paradigmas. La verdad oculta que ningún libro de negocios le había enseñado era que a veces las mejores inversiones son las que no pueden calcularse, las decisiones
que desafían todos los KPIs y métricas de éxito tradicionales. Cuando entraron al restaurante, James, en su silla de ruedas de última generación, y la niña con sus pies, descalzos manchados de lodo, el silencio en el lugar fue absoluto. Los comensales miraban con una mezcla de incertidumbre y desdén, pero James, por primera vez en años, no se sintió avergonzado ni ansioso. Había cruzado un umbral invisible, un punto de no retorno donde las miradas y opiniones de extraños no tenían ningún poder sobre él. Escribe en los comentarios: todo puede cambiar en un instante, porque lo que sucedió en los días siguientes rompió todas las expectativas que tanto James como el mundo habían construido sobre lo que es posible cuando la humanidad se encuentra con la genialidad. Aquella noche se había cerrado la hora para decidir. «Solo esta noche», dijo James, casi como una orden militar. Pero sus propias palabras sonaban huecas incluso para él. Su asistente, Michael, quien había soportado estoicamente sus decisiones empresariales más extravagantes, esta vez no podía disimular su pánico. «Señor Wellington, esto es inadmisible. No sabemos nada de esta niña. Podría ser peligrosa, podría tener enfermedades, podría...» Pero había algo en los ojos de la niña que silenciaba todos los argumentos racionales. Era como si hubiera aceptado la idea de que esta noche podría ser su última, y estaba decidida a vivirla con dignidad. No, no había escuchado mal. La dignidad de una niña de 9 años que había aprendido a categorizar sus necesidades en pirámides probabilísticas de supervivencia. James lo entendió cuando la vio guardar cuidadosamente el pan que le habían dado en el restaurante en su bolsillo roto. No era avaricia, era estrategia de supervivencia. En el trayecto de vuelta a la mansión, el chofer miraba nerviosamente por el espejo retrovisor. La niña iba en silencio, procesando el lujo que la rodeaba con una objetividad casi científica. «¿Cuántos galones de agua usa este automóvil por milla?», preguntó de repente. James parpadeó asombrado. Ningún adulto le había hecho jamás esa pregunta. La niña continuó calculando el índice de consumo energético mientras él luchaba por encontrar palabras. La residencia Wellington en la Quinta Avenida era una fortaleza de 3 pisos que James había comprado parcialmente por su diseño victoriano y parcialmente porque los espejos de época disfrazaban su silla de ruedas mejor que los interiores modernos. Cuando cruzaron el umbral, el personal doméstico se paralizó. María, la ama de llaves, que había servido fielmente a 3 generaciones de Wellingtons, dejó escapar un suspiro que sonó como el llanto de un fantasma atrapado en los retratos familiares. «Tal vez sería mejor buscar un hotel apropiado para ella», sugirió el mayordomo, un hombre que había estado presente en bodas y funerales, pero claramente no en crisis existenciales, donde los millonarios adoptan temporalmente a genios sin hogar. James sintió una punzada de ira, una emoción primitiva que no había experimentado desde el día del accidente. Era protective, territorial, una fuera bestial de un hombre que había rechazado la paternidad durante toda su vida. Los murmullos se multiplicaban como virus en el personal. Jacques, el chef francés que preparaba soufflés de $15,000, amenazó discretamente con renunciar. El personal de seguridad consultaba disimuladamente sus manuales procedimentales, como si hubiera un protocolo para qué hacer cuando su empleador recoge niños de la calle. Hasta la gerente de propiedades, que había visto a James comprar diamantes por capricho, se permitió sugerir consultar con los servicios sociales. La tensión en la casa esa primera noche era palpable, como si el aire mismo se hubiera espesado con la incredulidad colectiva. Ninguno de ellos veía lo que James había visto. La forma en que la niña había calculado automáticamente los ángulos de los pasillos para moverse eficientemente, cómo había notado que el termostato estaba ajustado incorrectamente para la arquitectura del edificio,
cómo sus ojos se movían como escáneres láser, registrando deficiencias en sistemas que costaban millones optimizar. Lo que no entendían era que James estaba experimentando lo que los psicólogos llaman un despertar existencial catalizador. Por primera vez en su vida adulta, había tomado una decisión basada en instinto, no en análisis. La resistencia de su equipo lo hacía aferrarse más a su elección, como si estuviera recuperando una parte masculina de sí mismo que había perdido gradualmente durante décadas de decisiones calculadas. La niña percibía la tensión, pero no mostraba miedo. En cambio, se movía por la mansión con la curiosidad de un científico en un laboratorio. Tocaba las superficies, medía distancias con sus pasos, observa patrones de luz. Cuando finalmente llegó a la biblioteca personal de James, sus ojos brillaron con un reconocimiento que trascendía las barreras socioeconómicas. Los libros son universales para las mentes hambrientas. Deben pensar que he perdido la cordura, pensaba James, mientras veía a su personal organizar cobijas adicionales en el sofá de la sala. Pero la verdad era más compleja. Había encontrado algo que llevaba años buscando sin saberlo. No era redención, no era propósito, era simplemente la posibilidad de ser necesario de nuevo. La niña necesitaba un protector, y él necesitaba una razón para proteger. La primera noche en el sofá de terciopelo, la niña había rechazado todas las habitaciones de invitados por ser demasiado alejadas de la puerta principal. Marcó el inicio de una transformación que sacudiría los cimientos mismos de la vida que James había construido. Los bastidores de esta historia revelaban que lo que él pensaba que era un acto caritativo temporal era en realidad el catalizador de una revolución personal que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que el mundo vería las posibilidades humanas. Deja un mensaje en los comentarios. El instinto es más sabio que la razón, porque lo que sucedería en los días siguientes demostraría que las mejores decisiones de la vida no vienen acompañadas de hojas de cálculo ni planes quinquenales. Lo que James descubrió en las siguientes horas cambió toda su perspectiva sobre el sistema social que había aceptado como normal. Cuando llamó al Departamento de Servicios Sociales para informar sobre la presencia temporal de la niña, la trabajadora social, una mujer cansada de nombre Patricia, que había visto demasiado en sus 20 años de carrera, soltó un suspiro pesado al escuchar el nombre Sara. Era como si mencionara un archivo que hubiera querido perder. Esa niña ya no está en nuestro sistema, mintió Patricia en el teléfono. La verdad, descubierta después a través de documentos oficiales, revelaba un patrón devastador. Sara había sido rechazada por 3 familias adoptivas diferentes, no por problemas de conducta, sino porque asustaba a sus hijos biológicos con su inteligencia. La primera familia la devolvió después de que corrigió la tarea de álgebra de su hijo de 7º grado, revelando que el problema estaba mal formulado en el libro de texto. La segunda la rechazó cuando predijo correctamente los movimientos bursátiles de su padre durante una semana completa, solo escuchando sus llamadas de negocios. La tercera familia, los Henderson, una pareja de académicos de Connecticut, la mantuvieron durante 4 meses antes de declararla un fenómeno inquietante. Su hijo de 12 años había comenzado a cuestionarse su propia identidad después de ver a una niña de 9 años leer Crítica de la razón pura de Kant y señalar inconsistencias lógicas que incluso sus padres filósofos habían pasado por alto. El sistema, en su desalentadora rigidez, había catalogado a Sara como inadaptable, cuando en realidad el problema era que la sociedad no estaba preparada para mentes que desafiaban los límites establecidos. James sintió una ira visceral al escuchar estos relatos. ¿Cuántos genios habían sido descartados porque no encajaban en moldes prefabricados? La niña, sentada en su biblioteca aquella primera noche,
Había estado leyendo un manual de sistemas de seguridad que James dejó sobre la mesa como parte de su renovación doméstica. Mientras él hablaba por teléfono con Patricia, Sara garabateaba en los márgenes del manual, aparentemente aburrida. A la mañana siguiente, cuando James despertó, encontró una nota dejada en su oficina con una caligrafía infantil pero precisa. El sistema de seguridad tiene 3 fallas críticas. ¿Puedo arreglarlas? Lo que siguió fue una demostración que dejaría a los 150 ingenieros de seguridad más costosos del mundo temblando de vergüenza. Sara había identificado vulnerabilidades en el sistema de $80,000 que técnicos certificados habían instalado apenas 6 meses antes. Con un clip de papel enderezado, manipuló el sensor magnético de la puerta principal, demostrando cómo podía ser burlado. En 20 minutos, había reprogramado la secuencia de activación del sistema usando nada más que lógica binaria y una comprensión intuitiva de circuitos que normalmente requería años de estudio formal. Los guardias de seguridad, hombres entrenados en academias militares, observaban con la mandíbula abierta mientras una niña en pijama descosido reescribía los protocolos de seguridad más avanzados. James sabía que estaba presenciando algo extraordinario, pero lo que lo sorprendió aún más fue la naturalidad con que Sara explicaba sus trucos. Es solo patrón y frecuencia, decía, como si estuviera describiendo cómo atar zapatos. La realidad es que la niña procesaba información a velocidades que desafiaban la comprensión normal del desarrollo cognitivo. Mientras otros niños de su edad luchaban con fracciones simples, ella estaba identificando fallos en sistemas diseñados por doctorados en ingeniería. La perspectiva de James sobre el éxito y el potencial humano se rompió irreparablemente ese día. Aquella niña que había sido catalogada como inadaptable había resuelto en horas problemas que sus consultores cobraban miles para no resolver. La industria de la educación especializada que él había financiado, los institutos de investigación que apoyaba, de repente parecían estructuras obsoletas cuando se enfrentaban a una mente que aprendía de manera cuántica, no lineal. Los bastidores de esta transformación revelaban una verdad incómoda. Nuestra sociedad no estaba preparada para genios atípicos. El sistema educativo, el sistema de adopción, incluso los sistemas de seguridad doméstica estaban diseñados para la curva normal de la campana, de Gauss, no para las anomalías estadísticas que representaban el verdadero potencial de evolución humana. Sara era la prueba viviente de que los límites que aceptamos son fabricados por nuestra propia mediocridad colectiva. Lo que James no sabía era que esta demostración de genialidad era solo el preludio de algo mucho más grande. Mientras su equipo de seguridad debatía si era humanamente posible que una niña hubiera hackeado su sistema sin formación tecnológica, Sara ya estaba en la biblioteca, tomando nota de los libros de física cuántica que James había comprado para decoración y nunca abierto. Los patrones que veía en las ecuaciones eran, para ella, tan obvios como las formas de las nubes para nosotros. Pon en los comentarios: la genialidad no pide permiso, porque lo que estaba por descubrirse sacudiría los cimientos de todo lo que pensamos saber sobre inteligencia, educación y capacidad humana. El momento en que James vio el baño el primer día marcó un antes y un después en lo que significaba para él la responsabilidad humana. Sara se sumergió en la bañera de hidromasaje como si entrara en un portal temporal, fascinada no tanto por el lujo, sino por la física del agua, cómo las burbujas formaban patrones fractales perfectos en la superficie. La mugre de 6 meses en las calles se disolvió en remolinos marrones, revelando una piel pálida que parecía no haber conocido el sol en años. ¿Por qué las burbujas forman siempre hexágonos cuando se juntan?, preguntó mientras observaba la espuma.
James, quien había gastado $50,000 en ese baño, pero nunca se había detenido a contemplar la geometría de las burbujas, se encontró sin respuesta. La niña procedió a explicarle sobre la ley de Plató y la minimización de energía superficial con una claridad que habría impresionado a un catedrático de física. La compra de ropa aquella primera semana reveló otro aspecto fascinante de su mente. En Bergdorf Goodman, mientras las vendedoras miraban con desdén la presencia de aquella niña en sus salones exclusivos, Sara calculaba mentalmente las eficiencias de producción basándose en los precios de las etiquetas. Este vestido cuesta lo mismo que alimentar a 47 familias en el refugio durante una semana, dijo con una voz que James jamás olvidaría. No era acusación ni gratitud, era pura matemática moral. La primera sonrisa genuina llegó de manera inesperada, no con juguetes caros ni regalos materiales, sino cuando James le mostró su antiguo telescopio. Era un celestrón que había comprado en sus días de hombre casado, cuando soñaba con compartir las estrellas con hijos que nunca tuvo. Sara lo ajustó sin instrucciones, calculando las coordenadas celestes de memoria y preguntando si podían ver Júpiter esa noche. En ese momento, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía robarle luz a las estrellas. Las rutinas se establecieron de forma orgánica, como si hubieran estado ensayando esta danza doméstica toda la vida. Cada mañana, James despertaba exactamente a las 6:15 para encontrar a Sara ya levantada, estudiando algo nuevo que había descubierto en la biblioteca nocturna. El desayuno se convirtió en un ritual de experimentos culinarios donde ella convertía el simple acto de tostar pan en análisis de transferencia de calor. Lo que James descubrió era que las pequeñas rutinas con Sara eran terapéuticas de formas que años de fisioterapia nunca lograron. Empujar su silla para seguirla de habitación en habitación le daba un propósito físico que había perdido. La niña tenía la costumbre de tocar suavemente su hombro cuando explicaba algo, un gesto que lo anclaba al presente de manera que ninguna meditación había conseguido. Las comidas se transformaron en seminarios improvisados de física cuántica. Sara convertía la cena en experimentos de probabilidad, preguntando, ¿cuántas moléculas de sal hay en esta pizca?, antes de calcular la respuesta. El personal doméstico, que inicialmente la había rechazado, comenzó a esconderse en las esquinas para escuchar sus explicaciones sobre por qué el soufflé colapsa cuando se abre la puerta del horno demasiado pronto. Las noches trajeron otro descubrimiento profundo. Sara tenía pesadillas violentas, no sobre monstruos infantiles, sino sobre ecuaciones que no podía resolver. James aprendió a reconocer los signos, el movimiento rápido de sus ojos, los números susurrados en sueños. En esos momentos la llevaba a su estudio y encendía la gran pantalla donde proyectaba problemas matemáticos simples. Verla resolverlos con los ojos cerrados la calmaba. La transformación de la mansión durante esas primeras semanas era como ver un edificio cobrar vida. Las habitaciones que habían estado cerradas durante años se abrieron cuando Sara expresó curiosidad por cada puerta cerrada. La sala de música, sellada desde la muerte de la madre de James, resonó nuevamente cuando la niña descubrió que podía aprender cualquier instrumento en días, no por talento musical, sino porque entendía las frecuencias y patrones matemáticos subyacentes. Lo más revelador sobre estos primeros días juntos fue lo que James aprendió sobre la soledad. Había estado solo no porque estuviera físicamente aislado, sino porque nadie lo había necesitado de manera visceral. Sara lo necesitaba no por su dinero, no por sus conexiones, sino como ancla en un mundo que había intentado definirla dentro de cajas demasiado pequeñas. Los bastidores de esta transformación inicial mostraban una verdad universal. El cambio real no viene de grandes gestos, sino de la acumulación de pequeños momentos de conexión auténtica.
James había pasado de ser un hombre que medía el tiempo en cuartos fiscales a uno que lo medía en sonrisas descubiertas y preguntas que desafiaban todo lo que creía saber. Escribe en los comentarios: las rutinas pequeñas crean milagros grandes, porque lo que estaba por suceder en los días siguientes revolucionaría no solo su relación, sino la forma en que el mundo entiende el potencial humano. La decisión de traer educadores formales a casa había parecido lógica en teoría, pero James se encontró observando una farsa costosa en tiempo real. El primer tutor, Dr. Harrison de Columbia, llegó con su cartapacio de credenciales y sus años de experiencia enseñando a niños superdotados. En su segunda sesión, Sarah lo corrigió sobre la interpretación de la relatividad especial de Einstein, citando papers de física que el Dr. Harrison admitió más tarde no haber leído desde sus días de posgrado. La profesora de matemáticas avanzadas, una mujer brillante que había ganado medallas internacionales por su trabajo en topología algebraica, duró 3 semanas antes de confesar a James que se sentía profundamente inadecuada. Sarah no solo resolvía los problemas más rápido, sino que encontraba métodos de solución completamente nuevos, atajos matemáticos que la profesora nunca había considerado. Es como si viera dimensiones en las ecuaciones que el resto de nosotros ni siquiera percibimos, le dijo con una mezcla de asombro y derrota. Lo que realmente destrozó el paradigma de educación tradicional vino cuando Sarah comenzó a enseñar a los tutores. Durante una sesión de química, ella improvisó un experimento usando ingredientes de la cocina para demostrar reacciones de oxidación-reducción. El tutor de química, un hombre de 45 años con 20 años de experiencia docente, empezó a tomar notas. Nunca lo había visto explicado así, murmuró, sintiéndose repentinamente como un estudiante novato. Las facturas mensuales de tutorías superaban los $15,000, pero el valor real estaba en la revelación de que el sistema educativo tradicional no estaba diseñado para mentes que operaban fuera de la curva normal. James comenzó a sospechar que no estaba invirtiendo en la educación de Sarah, sino financiando la reeducación de los educadores más respetados de Nueva York. Fue durante una de estas frustrantes sesiones educativas que Sarah observó a James luchando con su silla de ruedas. El elevador doméstico se había averiado y él estaba tratando de maniobrar una rampa temporal que los instaladores habían dejado. Algo cambió en sus ojos, no compasión, que James hubiera rechazado, sino la misma fascinación que mostraba ante un problema matemático complejo. Ese diseño viola principios básicos de mecánica, dijo simplemente. En las siguientes 72 horas, Sarah convirtió el garaje de la mansión en su primer laboratorio personal, usando materiales reciclados que encontró en la basura industrial de la propiedad. Diseñó una rampa plegable que revolucionaría el mundo de la movilidad asistida. No era solo funcional, era una obra maestra de ingeniería. La rampa se plegaba en una fracción del espacio de los modelos comerciales, usaba un sistema de contrapesos que eliminaba el 60% del esfuerzo físico para desplegarla, y tenía hasta un sistema de autonivelación para superficies irregulares. James observaba asombrado cómo Sarah resolvía problemas de ingeniería que las empresas gastaban millones en investigar. Ella no tenía acceso a software CAD ni herramientas especializadas. Sus cálculos se realizaban en papel graph que había pedido al mayordomo. Sus prototipos se construían con cartón y cinta adhesiva antes de pasar a materiales reales. Era como ver a alguien construir un rascacielos con bloques de juguete primero para probar la estabilidad estructural. Lo que sacudió la realidad de James fue el momento en que desplegó la rampa por primera vez.
No era solo que funcionara perfectamente, era que Sarah había anticipado problemas que él ni siquiera sabía que tenía. La inclinación estaba calculada para minimizar el esfuerzo en sus brazos, considerando su fuerza específica basada en observaciones médicas. El material antideslizante estaba texturizado de una manera que proporcionaba tracción óptima sin dañar los neumáticos. Los especialistas en movilidad que James contactó después no podían creer que una niña hubiera diseñado algo tan sofisticado. Un ingeniero de Tesla que vino a examinar el diseño admitió: esto es genialidad aplicada, no es solo teoría, es comprensión profunda de física, ergonomía y diseño centrado en el usuario. Sugirió que deberían patentar el diseño, pero Sarah lo miró perpleja. ¿Por qué alguien pagaría por el conocimiento? El conocimiento quiere ser libre. La rampa se convirtió en solo el primer ejemplo de cómo Sarah transformaba limitaciones en innovaciones. Cada obstáculo en la vida diaria de James se convertía en un lienzo para su creatividad práctica. Rediseñó los controles de su silla de ruedas para que fueran más intuitivos. Creó un sistema para que pudiera alcanzar estantes altos usando principios de palanca. Incluso inventó un método para que pudiera jugar tenis de mesa desde su silla. Lo que James comenzó a entender era que este no era un caso de superioridad intelectual en el vacío. Sarah procesaba el mundo de manera fundamentalmente diferente porque había sido forzada a resolver problemas de supervivencia con recursos mínimos. Su genio no era un don divino. Era evolución acelerada, el resultado de una mente que había tenido que innovar o perecer desde una edad temprana. Escribe en los comentarios: la necesidad es la madre de la innovación, porque lo que estaba por descubrirse sobre el verdadero alcance de las capacidades de Sarah cambiaría la trayectoria no solo de su vida, sino de todo un campo científico. El doctor Nathan Goldstein, neuropsicólogo de Stanford, recomendado por el profesor de psicología de James, llegó con la arrogancia típica de alguien que había evaluado niños excepcionales durante 25 años. Había traído consigo un maletín de pruebas estandarizadas, seguros de que ningún niño, sin importar cuán especial fuera, podría sorprenderlo. En las primeras 5 preguntas del test Wechsler, su confianza empezó a tambalearse. Sarah resolvía los problemas antes de que él terminara de explicarlos. No adivinaba, sabía. Podía predecir hacia dónde iba el patrón basándose en las primeras 3 secuencias. A medida que las pruebas avanzaban hacia problemas más complejos, el psicólogo comenzó a sudar visiblemente. Cuando Sarah completó la sección de matrices progresivas en 7 minutos, un tiempo que, considerando imposible para su edad, el doctor Goldstein tuvo que detenerse y recalibrar sus propias expectativas. La llamada llegó esa misma noche. Señor Wellington, necesito hablar con usted en persona. Lo que hemos descubierto es problemático. James sintió un nudo en el estómago. ¿Había algo mal con Sarah? ¿Era autismo de alto funcionamiento? Cuando se reunieron al día siguiente, lo que escuchó destrozó todas sus nociones preconcebidas sobre inteligencia humana. El CI de Sarah es 165. La prueba estándar ni siquiera puede medirla adecuadamente. Es como intentar usar una regla para medir la distancia a la luna. El 160. Dr. Goldstein parecía un hombre que acababa de cuestionar todo lo que había aprendido en su carrera. Técnicamente está en la categoría de genio excepcional, pero esa etiqueta es insuficiente. Ella procesa información de maneras que nuestras herramientas de medición no pueden capturar. Lo que James no esperaba era la filtración. Alguien en el laboratorio de psicología, un asistente buscando fama quizás, compartió los resultados con la prensa local. En cuestión de 48 horas, la propiedad, Wellington, estaba sitiada por furgonetas de noticias. El genio de la calle, millonario, adopta a niña prodigio.
tituló el New York Post. Los reporteros se agolpaban en las rejas, intentando capturar imágenes de la niña mítica que había pasado de la indigencia a los titulares. La cobertura mediática fue instantáneamente polarizadora. Los medios progresistas alababan a James como un visionario filantrópico que veía potencial donde otros veían basura humana. Los conservadores sospechaban de motivos ocultos. Los psicólogos salían en televisión debatiendo si un CI de 165 era siquiera posible en una niña con antecedentes de trauma severo. Cada canal tenía su propia narrativa, pero todos deshumanizaban a Sarah hasta convertirla en un espectáculo. Los bastidores de esta explosión mediática revelaban algo más siniestro. Productores de televisión se ofrecían a pagar sumas astronómicas por entrevistas exclusivas. Universidades querían estudiar a Sarah como un espécimen científico. Empresas tecnológicas ofrecían inversiones educativas con la esperanza de asegurar su lealtad futura. James se encontró navegando un mundo donde la genialidad de una niña se había convertido en una commodity. ¿Por qué todos quieren convertirnos en un espectáculo?, preguntó Sarah una noche, después de que un dron había intentado tomar fotos a través de las ventanas. Su voz tenía una madurez que rompía el corazón, como si entendiera que su mente extraordinaria la había convertido en una propiedad pública antes que en una persona. James no tenía respuesta, solo la abrazó mientras veía su reflejo en la ventana, protegiéndola de una fama que él mismo había iniciado sin querer. La ironía era devastadora. James había rescatado a Sarah de la invisibilidad de las calles solo para exponerla a una forma diferente de deshumanización. En las calles era ignorada, en las noticias era estudiada. La diferencia era que ahora las cámaras la seguían como a un animal raro en un zoológico mediático. El punto de inflexión llegó cuando un reportero de CNN logró infiltrarse disfrazado de reparador de electrodomésticos. Sarah lo identificó inmediatamente, no por sospecha, sino porque sus movimientos eran inconsistentes con alguien que realmente conociera las instalaciones eléctricas de la casa. Sus ojos se mueven como alguien que está memorizando layouts, no verificando circuitos, le dijo a James. Era otra manifestación de su capacidad para leer patrones, donde otros solo veían comportamiento normal. La presión mediática estaba transformando el refugio que James había creado en un campo de batalla. Cada decisión se volvía estratégica. ¿Enviarían a Sarah a una escuela privada donde paparazzi podrían esconderse? ¿La mantendrían en casa donde el aislamiento podría afectar su desarrollo social? ¿Participarían en la narrativa mediática para controlarla? ¿O seguirían siendo víctimas de especulación? Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que James decidió hacer revolucionaría la manera en que el mundo veía el potencial humano y la responsabilidad de protegerlo. Deja en los comentarios: la atención no es amor, porque la revelación que vendría a continuación sobre el verdadero origen de las capacidades de Sarah dejaría a todos, incluido James, cuestionando todo lo que creían saber sobre genética, trauma y genialidad. La verdad sobre Sarah emergió como lo hacen las peores revelaciones, en fragmentos, durante conversaciones aparentemente inocentes. Un día, mientras ayudaba a James con sus fisioterapias, mencionó casualmente que sus padres habían sido desarrolladores de software en Silicon Valley. Murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 7, dijo con la misma prosaica neutralidad con que describía ecuaciones diferenciales. No había drama, no había autocompasión, solo datos. La investigación que James emprendió reveló una tragedia burocrática devastadora. Los padres de Sarah, ambos inmigrantes altamente educados, habían muerto sin tener establecido un plan de custodia. El Estado había intentado localizar a familiares, pero sin éxito.
Sara había sido enviada al sistema de cuidado infantil, donde, paradójicamente, su inteligencia la había vuelto un problema. Era demasiado diferente, demasiado inconveniente para las familias que buscaban niños normales. Lo que golpeó a James como un martillo fue descubrir que el sistema había etiquetado a Sara como con posibles trastornos del espectro autista, simplemente porque sus intereses y métodos de comunicación no se ajustaban a los estándares típicos. La niña había pasado meses siendo tratada por problemas sociales, cuando en realidad necesitaba estímulo intelectual. La ironía era cruel. El mismo sistema que había fallado a sus padres había fallado a ella de manera espectacular. Durante las noches, cuando el circo mediático finalmente dormía, Sara comenzó a convertir la biblioteca personal de James en su universo matemático privado. Los libros de física cuántica que James había comprado para impresionar a invitados que nunca llegaron se volvieron sus compañeros nocturnos. Lo que descubrió James una madrugada cambió su comprensión de lo que significa adelantarse a tu tiempo. Sara estaba desarrollando una teoría unificada que conectaba matemáticas fractales con patrones de comportamiento cuántico. ¿Has considerado que los números primos podrían ser como las partículas cuánticas?, preguntó un domingo mientras desayunaban. James dejó de masticar a medio camino. Ella continuó explicando cómo los números primos parecían distribuirse aleatoriamente, pero mostraban patrones cuando se aplicaban principios de mecánica cuántica. Era una idea tan absurda como brillante, el tipo de conexión que solo una mente como la de Sara podría ver. Los notebooks que comenzó a llenar con sus teorías se volvieron tesoros que James guardaba celosamente. No eran los garabatos incoherentes de una niña jugando a ser científica. Eran demostraciones matemáticas reales, exploraciones de dimensiones teóricas que la mayoría de los físicos considerarían especulativas, pero imposibles de demostrar. Sara no solo estaba pensando fuera de la caja, estaba redefiniendo las dimensiones de la caja. La transformación en el estudio personal de James era visible. Las paredes que antes mostraban certificados y reconocimientos empresariales ahora lucían ecuaciones escritas en pizarrones móviles. Sara había perdido el miedo inicial a escribir en superficies costosas. James le había dado permiso explícito para destrozar la casa con ideas. Las ecuaciones fragmentadas que cubrían las paredes eran como arte abstracto para los visitantes, pero para los pocos matemáticos que James permitía entrar, eran revelaciones revolucionarias. La noche en que Sara le presentó su teorema de la convergencia-inteligencia, James supo que habían cruzado un umbral. Era una ecuación que predecía cómo la inteligencia, bajo ciertas condiciones de privación y supervivencia, podía acelerarse exponencialmente. En esencia, explicó Sara, los cerebros que tienen que resolver problemas de vida o muerte desarrollan conexiones sinápticas más eficientes. Era como si estuviera explicando su propia existencia a través de matemáticas. Los bastidores de esta transformación intelectual eran profundamente personales. James había pasado de ser el protector de una niña a ser el testigo de un fenómeno científico. Cada noche, cuando revisaba los avances del día, sentía simultáneamente orgullo y un terror reverencial. ¿Qué responsabilidad tenía hacia una mente que podría potencialmente alterar el curso de la ciencia moderna? Pero lo que más lo perturbaba no era su inteligencia, sino su humanidad. Entre ecuaciones complejas, Sara seguía preguntando cosas simples. ¿Crees que mis padres estarían orgullosos? ¿O ¿te parece mi trabajo? Estas preguntas, formuladas por una niña que podía descifrar los misterios del universo, revelaban que detrás del genio seguía habiendo un corazón que necesitaba validación, amor y pertenencia. Escribe en los comentarios: el genio necesita hogar,
porque lo que estaba por descubrirse sobre el verdadero potencial de Sarah revolucionaría el entendimiento del mundo sobre qué es posible cuando la compasión alimenta la genialidad. La conexión entre James y la niña estaba a punto de producir un milagro que había estado gestándose en los salones más prestigiosos de la ciencia mundial. La carta llegó un lunes por la mañana, sellada con el emblema de Massachusetts Institute of Technology. James sintió un escalofrío al abrirla, no solo por el prestigio del remitente, sino por lo que representaba. 3 científicos de renombre mundial solicitaban permiso para realizar una serie de estudios cognitivos con Sarah. Nunca habíamos visto patrones de pensamiento como los que documentó el Dr. Goldstein, escribían. Su hija podría ser la clave para entender el próximo salto evolutivo en la cognición humana. La avalancha de ofertas creó un dilema que mantuvo a James despierto durante noches enteras. Harvard ofreció una beca completa y acceso a sus laboratorios más avanzados. Stanford propuso crear un programa educativo personalizado que podría mantener a Sarah en casa, pero conectada con sus científicos. Cada institución prometía proteger su bienestar mientras estudiaban su mente excepcional. James sabía que algunas de estas propuestas eran oportunistas, pero otras parecían genuinas. La verdad oculta detrás de este interés científico era que Sarah representaba una anomalía estadística que solo aparece una vez cada varios millones de nacimientos. Su capacidad para visualizar conceptos abstractos en múltiples dimensiones simultáneamente no era solo rara, era potencialmente el comienzo de una nueva forma de inteligencia humana. Los neurocientíficos la llamaban procesamiento cuántico consciente. Una capacidad que, si pudiera ser entendida, podría revolucionar todo desde la inteligencia artificial hasta la medicina preventiva. Pero el universo, con su sentido del timing brutal, tenía otros planes. 3 días después de recibir la carta del MIT, una notificación oficial aterrizó en su escritorio. Los servicios sociales querían reevaluar la situación de custodia. Una denuncia anónima había cuestionado si un hombre en silla de ruedas podía proporcionar el entorno adecuado para una niña con necesidades especiales. La ironía no pasó desapercibida para James. Ahora que Sarah era valiosa para la ciencia, de repente su bienestar se volvía cuestionable. La trabajadora social asignada al caso, una mujer de mediana edad con el cansancio de quienes han visto demasiado dolor, parecía genuinamente confundida por la situación. Durante la entrevista inicial, observaba a James y Sarah interactuar con una mezcla de profesionalismo y genuina curiosidad. ¿Puede explicarme, señor Wellington, cómo un hombre soltero, sin experiencia parental, en silla de ruedas, se ha convertido en el padre de una niña genio? Preguntó, claramente fuera de cualquier manual de capacitación que hubiera recibido. La amenaza de separación desató una transformación en Sarah que James nunca había presenciado. La niña que podía resolver ecuaciones complejas con elegancia matemática se volvió frágil cuando escuchó la posibilidad de perder su hogar nuevamente. «No me envíes de vuelta», susurró una noche, acurrucada en su sofá favorito de la biblioteca. Era la primera vez que veía miedo real en sus ojos, no el temor a las pesadillas matemáticas, sino al terror primitivo del abandono. Las batallas legales comenzaron a consumir la vida que habían construido. Cada día traía nuevas interrogantes. ¿Podía James proporcionar socialización adecuada? ¿Estaba explotando a Sarah al permitir que instituciones científicas mostraran interés en ella? Su silla de ruedas lo descalificaba automáticamente para ser el padre de una niña con necesidades tan especiales. Las preguntas, aunque formuladas con aparente preocupación por el bienestar de Sarah, resonaban con prejuicios sistemáticos sobre la capacidad parental de las personas con discapacidades. La presión de la comunidad científica intensificó la crisis.
Algunos investigadores comenzaron a sugerir públicamente que mantener a una niña como Sarah en un entorno privado era privar al mundo de potenciales avances médicos y tecnológicos. Artículos en revistas especializadas debatían si era ético permitir que un individuo controlara el destino de alguien que podría cambiar el curso de la historia humana. James se encontró no solo defendiendo su derecho a ser padre, sino también su derecho a proteger a Sarah de convertirse en un recurso público. Escribe en los comentarios: ¿el amor protege o libera? Porque la decisión que James estaba a punto de tomar definiría no solo su futuro con Sarah, sino el destino de una historia que estaba redefiniendo los límites de lo humanamente posible. Hay momentos en la vida cuando el universo orquesta giros que ni los guionistas más imaginativos podrían concebir. Un miércoles por la mañana, mientras James preparaba documentos legales en su estudio, escuchó un rumor creciente en la entrada de su mansión. Al asomarse por la ventana, vio algo que jamás habría anticipado: una multitud de vecinos, los mismos que habían chismorreado y criticado, ahora sosteniendo carteles con mensajes de apoyo. María, la ama de llaves que inicialmente había dudado de la decisión de James, lideraba un grupo de residentes del barrio. Se había corrido la voz sobre la amenaza del Estado de separar a James y Sarah. Lo que había comenzado como curiosidad morbosa por parte de la comunidad se había transformado en indignación protectora. Vecinos que nunca se habían hablado estaban organizando turnos para asegurarse de que siempre hubiera alguien fuera de la mansión, documentando cualquier intento del Estado de interferir. La señora Henderson, una viuda de 75 años que vivía 3 casas más allá y que había sido una de las más críticas, se convirtió inesperadamente en la voz más potente de apoyo. «¿Cuándo se volvió una discapacidad más importante que un corazón dispuesto?», declaró a los periodistas locales. «Ese hombre ha llenado esa casa con vida. ¿Van a castigar a una niña por haber encontrado finalmente un hogar?». El camarero del restaurante donde James había conocido a Sarah emergió como testigo crucial. Presentó testimonios escritos de todas las veces que había visto a James interactuar con Sarah, describiendo cómo la niña había florecido de ser una figura fantasmal a convertirse en una persona radiante. Clientes regulares del restaurante firmaron declaraciones. Personal médico que había tratado a ambos escribió cartas. Incluso el conductor que los había transportado ese primer día lluvioso se ofreció a testificar. Lo más sorprendente fue cuando los antiguos tutores de Sarah, aquellos que había superado intelectualmente, se presentaron ante el juez con una propuesta sin precedentes. Habían formado un consejo educativo informal que garantizaría la continuidad de la educación de Sarah, con ellos sirviendo como consejeros cuando fuera necesario. «No puede enseñarnos», admitió el Dr. Harrison de Columbia, «pero le hemos fallado al catalogarla como inadaptable en los sistemas tradicionales. Somos nosotros quienes necesitamos adaptarnos a ella». Las semanas previas a la audiencia judicial se convirtieron en una saga mediática nacional que trascendió el interés por lo excepcional. Psicólogos infantiles escribían columnas sobre cómo la estabilidad emocional era más crucial que las capacidades físicas en la crianza. Abogados especializados en derechos de las personas con discapacidad presentaron briefs argumentando que la calificación paternal basada en limitaciones físicas era discriminatoria y contraria a la ley. El juez Robert Martínez, conocido por su enfoque pragmático y a veces poco ortodoxo, ordenó una evaluación in situ de la vida en la mansión Wellington. Lo que presenció durante una visita sorpresa un sábado por la mañana selló el destino del caso. James y Sarah estaban en la biblioteca, ella explicándole una teoría sobre agujeros negros, mientras él tomaba notas torpes con su mano menos dominante.
La escena era tan natural, tan obviamente una unidad familiar genuina, que el juez más tarde admitió que tuvo que contener la emoción. Durante la audiencia final, Sarah hizo algo que nadie esperaba. Pidió dirigirse al juez directamente, con una madurez que trascendía sus años, pero sin perder la vulnerabilidad de una niña que había sobrevivido demasiado. Describió no las ecuaciones o teorías que dominaba, sino los pequeños momentos de seguridad que había encontrado con James. Él me enseña a ser apenas una niña, dijo, incluso cuando el mundo quiere convertirme en otra cosa. La sentencia del juez llegó en forma de una decisión de 47 páginas que redefinió precedentes legales. Reconoció que la paternidad excepcional puede venir de circunstancias excepcionales y que la sociedad gana más cuando permite que el amor supere las limitaciones percibidas. La adopción definitiva fue aprobada, pero con una cláusula innovadora. James recibiría apoyo estatal para crear un modelo de familia adoptiva que otros padres con discapacidades podrían seguir. Lo que comenzó como una amenaza de separación terminó creando un nuevo paradigma. Familias con padres en sillas de ruedas de todo el país comenzaron a recibir llamadas de servicios sociales, no para cuestionar su capacidad, sino para aprender de su experiencia. La historia de James y Sarah había demostrado que el cuidado parental trasciende las capacidades físicas y se ancla en la conexión emocional y el compromiso de crear un entorno donde los niños puedan florecer. Deja en los comentarios: la comunidad sana sus errores, porque la transformación que estaba por ocurrir en las vidas de James y Sarah cambiaría no solo su destino personal, sino el curso de los descubrimientos científicos que redefinirían nuestra comprensión del potencial humano. Los meses siguientes, tras la victoria legal, fueron un torbellino de innovación que transformaría el mundo de la movilidad asistida para siempre. Nadie esperaba que un suceso tan agradable como el diseño inicial de rampa para la silla de James se convirtiera en un proyecto que capturaría la atención de ingenieros en todo el mundo. Sarah había comenzado con curiosidad infantil, pero sus ideas maduraron hasta convertirse en una revolución tecnológica. Las noches en el garaje reconvertido en laboratorio se volvieron mágicas. Mientras Nueva York dormía, padre e hija trabajaban en lo que pronto se conocería como el sistema Wellington de movilidad intuitiva. Sarah había descubierto que la mayoría de las sillas de ruedas trataban los síntomas de la discapacidad, no sus complejidades. Su enfoque era diferente: crear un dispositivo que aprendiera de los patrones neurológicos de su usuario, anticipando movimientos y adaptándose al entorno en tiempo real. El dispositivo resultante era una obra maestra de minimalismo funcional. Utilizaba una combinación de sensores de presión, algoritmos de aprendizaje automático que ella programó siendo una niña de 11 años, y un sistema de estabilización giroscópica que desafiaba la física tradicional. Lo más revolucionario era el sistema de predicción de necesidades. Analizaba los patrones de movimiento del usuario y generaba rutas optimizadas antes de que siquiera consciente de necesitarlas. La primera prueba pública del invento llegó cuando James, utilizando el prototipo, pudo subir una escalera sin adaptaciones por primera vez en una década. El video, compartido por casualidad por Sarah en redes sociales, se viralizó instantáneamente. En 48 horas, representantes de TED habían volado desde California para ofrecer una plataforma global. La propuesta: Sarah presentaría su invención en TEDx Manhattan, un escenario donde pensadores de élite global comparten ideas que valen la pena difundir. La noche antes de la presentación, James descubrió a Sarah practicando frente al espejo de su habitación. No estaba ensayando datos técnicos, sino algo más profundo.
¿Cómo explicar que la tecnología no es solo circuitos y algoritmos, sino una extensión de nuestra humanidad? Quiero que entiendan que no inventé una silla de ruedas mejor, le confió. Inventé una forma de que las personas recuperen partes de sí mismas que creían perdidas. El día de la presentación, el Lincoln Center estaba electrizado. Entre el público se encontraban científicos de Silicon Valley, ejecutivos de empresas de tecnología médica e incluso pacientes de diversos centros de rehabilitación que habían volado desde otros países. Cuando Sara subió al escenario, una mezcla de nerviosismo y certeza emanaba de su presencia. A sus 11 años, vestida con una sencilla falda de jean y una camiseta con una ecuación impresa, representaba la antítesis de lo que muchos esperaban de un innovador revolucionario. La demostración en vivo dejó al auditorio sin aliento. James, conectado al dispositivo Wellington, no solo navegó por el escenario con fluidez jamás vista, sino que realizó movimientos que parecían imposibles, giros de 360 grados in situ, descenso controlado de un tramo pequeño de escaleras, e incluso mantener el equilibrio en una postura inclinada que los ingenieros presentes juraban que violaba las leyes de la física. Lo que el público no sabía es que Sara había incorporado elementos de mecánica cuántica en los algoritmos de estabilización, permitiendo que el sistema predijera el centro de gravedad milisegundos antes del movimiento. La respuesta fue abrumadora. Las acciones de empresas de tecnología médica fluctuaron durante la presentación en vivo. Los medios especializados compararon el invento con el primer iPhone o la imprenta de Gutenberg en términos de impacto potencial. Pero lo más conmovedor fueron los mensajes de usuarios de sillas de ruedas de todo el mundo, muchos llorando al ver posibilidades que nunca habían imaginado. Lo que los bastidores de esta historia revelaban era aún más impactante. Sara había rechazado ofertas millonarias para patentar exclusivamente la tecnología. En su lugar, propuso un modelo de open source con limitaciones, donde la tecnología sería accesible para fabricantes de bajo costo en países en desarrollo, mientras que licencias premium financiarían investigación continua. Era capitalismo compasivo creado por una niña que entendía instintivamente que la innovación sin inclusión es solo otro privilegio. Deja en los comentarios, la tecnología sirve cuando sana, porque lo que estaba gestándose detrás de las cámaras superaría incluso el impacto del dispositivo Wellington, llevando esta historia a dimensiones que transformarían cómo entendemos la genialidad, la familia y la capacidad humana de hacer el bien a escala global. El video de TEDx no fue solo viral, fue un fenómeno sociocultural. En menos de una semana alcanzó 15 millones de vistas, traducido a 23 idiomas, compartido por celebridades, científicos y presidentes. Lo que cautivó al mundo no era solo ver a una niña de 11 años revolucionando la tecnología médica, sino la conexión palpable entre padre e hija durante la demostración. Cuando James la elevó en brazos después de concluir su presentación, millones de personas en todo el planeta aplaudieron simultáneamente un amor que trascendía las limitaciones. La transformación de James fue radical y orgánica. El hombre que había pasado décadas siendo conocido como el Wellington de Wall Street emergió como el padre de la nueva revolución tecnológica humanista. Ya no era simplemente un millonario en silla de ruedas que había adoptado a una niña genio. Se había convertido en el símbolo viviente de cómo la necesidad personal puede catalizar innovaciones globales. Su fortuna personal, que había sido su identidad durante toda su vida adulta, se redujo a un detalle menor comparado con el legado que estaba construyendo junto a Sara. Entre las avalanchas de emails y propuestas después del video viral, 3 invitaciones destacaron.
Apple quería que Sara consultara en su división de accesibilidad. Tesla ofrecía una colaboración para integrar la tecnología Wellington en sus vehículos autónomos. Y Google presentó una propuesta para financiar un laboratorio de investigación dirigido por Sara, con presupuesto ilimitado. Pero lo que realmente marcó el inicio de una nueva era fue cuando Sara rechazó todas estas ofertas corporativas y propuso algo diferente. «Quiero crear nuestra propia empresa», le dijo a James en el desayuno. No usó palabras como «mi empresa» o «tu empresa», sino «nuestra». En esa frase simple, James encontró la metamorfosis de su identidad. Ya no era solo padre, proveedor o protector, ahora era socio, colaborador, y en muchos aspectos, el estudiante de una niña que veía el mundo con una claridad que décadas de experiencia empresarial no habían logrado darle. La empresa que fundaron juntos, bautizada simplemente Humantech, desafió todos los modelos de negocio tradicionales. Rechazaron capital de riesgo externo, optando en cambio por un modelo de financiamiento comunitario que incluía contribuciones desde hospitales públicos hasta familias individuales. Sara insistió en que cada inversionista, sin importar su contribución, tendría acceso a los productos finales a costo de producción. Era un modelo que los expertos predijeron que fallaría, pero que dentro de 2 años generaría una nueva ética empresarial copiada por startups en todo el mundo. Lo más revolucionario de esta transformación no era el cambio de James de magnate a mentor, sino cómo este cambio redefinía el concepto mismo de legado empresarial. Él había pasado décadas construyendo riqueza con la idea subconsciente de que su discapacidad lo excluía de tipos más profundos de contribución. Ahora, precisamente porque entendía las complejidades de la discapacidad desde adentro, se había convertido en el visionario más calificado para supervisar una empresa que transformaría la vida de millones. Los consejos de administración a los que James había pertenecido durante años lo veían con nuevos ojos. Ya no era el ejecutivo en silla de ruedas al que otros toleraban o admiraban. Ahora era el cofundador de una empresa que estaba recalibrando toda la industria de tecnología médica. Invitaciones a conferencias se duplicaban, pero ahora querían escuchar no solo sobre estrategia empresarial, sino sobre la intersección entre paternidad accidental y genio práctico. Los medios especializados comenzaron a publicar perfiles detallados de la dinámica James-Sara, fascinados por cómo un millonario solitario se había transformado en la mitad visionaria de un dúo que estaba redibujando el futuro. En entrevistas, James admitió lo que muchos padres nunca podrían. Sara me enseña más de lo que yo le enseño. No soy su mentor, somos colaboradores. Escribe en los comentarios. Los roles pueden transformarse, porque lo que estaba surgiendo de esta simbiosis revolucionaria entre padre e hija iba a trascender incluso el impacto tecnológico, tocando la fibra más profunda de lo que significa familia, propósito y legado en el siglo XXI. Lo que comenzó como una historia personal de adopción accidental se transformó en un movimiento global que nadie había previsto. Los correos electrónicos llegaban a miles, personas con discapacidades de todos, los continentes compartiendo cómo la historia de James y Sara los había inspirado a considerar seriamente la posibilidad de adopción. Un veterano de guerra en Argentina, sin vista pero con estabilidad económica, adoptó gemelas ciegas que el sistema iba a separar. Un empresario con parálisis cerebral en Singapur se convirtió en padre de 3 niños con diversas capacidades que los refugios consideraban inapelables. La onda expansiva tocó las políticas públicas. Organizaciones de adopción comenzaron a reclutar activamente a personas con discapacidades como adoptantes, reconociendo finalmente que el sistema había estado rechazando recursos emocionales valiosos basándose en prejuicios físicos.
Hospitales de rehabilitación instalaron programas de conexión generacional, donde pacientes veteranos mentorizaban a niños en situaciones vulnerables, creando redes de resiliencia inesperadas. La historia había demostrado lo que la investigación llevaba décadas sugiriendo, que quienes han experimentado dificultades suelen ser los mentores más efectivos. En Sudáfrica, una médica con trauma espinal, que había seguido la historia de James, adoptó a 5 niños de la calle, incluidos 2 con discapacidades físicas. En Brasil, un contador ciego en Río de Janeiro creó un centro de educación para niños invisibilizados por el sistema, inspirado directamente por el modelo educativo experimental que James y Sarah habían desarrollado. Cada nueva historia amplificaba el mensaje. El cuidado parental trasciende capacidades físicas y se ancla en experiencias compartidas de superación. Un año después de la presentación TEDx, Sarah, a sus 12 años, recibió el Premio Nacional de Ciencias Jóvenes por su investigación sobre algoritmos de adaptabilidad en dispositivos médicos. La ceremonia en Washington, D.C. fue un espectáculo de inclusión que antes habría parecido imposible. James empujando su silla Wellington con orgullo y Sarah llevando un vestido sencillo que había insistido en comprar ella misma en una tienda de descuento, irradiaban una felicidad que contagiaba a todos los presentes. En su discurso de aceptación, Sarah desvió la atención hacia otros niños innovadores con neurodiferencialidades, invitándolos a unirse a ella en futuras investigaciones. La transformación más profunda ocurrió cuando padre e hija lanzaron la iniciativa Potencial Invisible. Utilizando los ingresos de sus patentes, crearon un programa que identificaba niños en situación de calle o en sistemas de acogida que mostraban indicios de talento no desarrollado. No buscaban solo genios, buscaban mentes creativas que el sistema educativo tradicional no podía capturar. En el primer año, descubrieron artistas extraordinarios, inventores precoces y solucionadores de problemas natos entre niños que habían sido clasificados como casos perdidos. Los bastidores de este premio revelaban una verdad más grande. Sarah había cambiado la conversación sobre qué constituye una familia modelo. Durante la ceremonia, 3 millones de espectadores televisivos vieron a un hombre en silla de ruedas ser el padre más orgulloso del mundo y a una niña que había encontrado hogar demostrar gratitud no solo con palabras, sino con logros que beneficiarían a millones. La familia Wellington ya no era una anomalía. Eran el prototipo de un nuevo modelo familiar donde las limitaciones convergen para crear fortalezas inesperadas. Los discursos en la ceremonia tuvieron que ajustarse para inclusive ejemplos de la onda expansiva que James y Sarah habían creado. Cuando el presidente anunció que se lanzaría una política nacional para incentivar adopciones por parte de personas con discapacidades, lo hizo mientras miraba directamente a James y Sarah. El viaje desde una noche lluviosa a este reconocimiento nacional confirmaba que a veces las decisiones tomadas en un momento de impulso compasivo pueden redefinir paradigmas sociales enteros. Deja en los comentarios: el reconocimiento inspira multiplicación, porque lo que nacería de este premio desencadenaría una revolución en cómo el mundo entero vería a los niños perdidos en los sistemas, transformando no solo vidas individuales, sino destinos colectivos. Era una noche de domingo, 3 años después de aquel encuentro lluvioso que cambió 2 destinos. James y Sarah estaban en la biblioteca, cada uno sumergido en sus propios proyectos, pero compartiendo el confortable silencio que solo las relaciones profundas pueden sostener. De repente, James detuvo su lectura y miró a su hija. «¿Sabes?», dijo con una voz que tenía el peso de 1000 revelaciones. «Pensé que te estaba dando un hogar, pero lo que realmente sucedió fue que tú me diste una razón para vivir».
Sara levantó la vista de sus cálculos, sonriendo con una sabiduría que solo alguien que había sobrevivido tanto podía tener. «No creo que hayamos tenido elección», respondió. «El universo tiene formas extrañas de poner las piezas rotas en los lugares correctos para que se reparen entre sí». En esa respuesta, James encontró la esencia de una verdad que había estado buscando inconscientemente durante décadas. La fundación que nacería de este momento de claridad cristalizó en los meses siguientes. La llamaron Mentes sin Techo, un nombre que Sara había propuesto después de calcular que solo en Estados Unidos había más de 1.3 millones de niños en situación de calle. Muchos de ellos con capacidades cognitivas extraordinarias que nunca serían descubiertas. James destinó exactamente el 78% de su fortuna personal a la fundación, el mismo porcentaje que Sara especificó que representaba la inversión económica versus la emocional en el bienestar infantil. La metodología de la fundación desafiaba todos los enfoques tradicionales. Rechazaron la filantropía de cheque en mano y optaron por un modelo de arqueología cognitiva. Equipos especializados trabajaban en refugios temporales, no buscando solo problemas que resolver, sino patrones de pensamiento único. Identificaban niños que organizaban las cosas de manera inusual, que resolvían problemas con menos recursos que otros, que hacían preguntas que los adultos habían dejado de hacer. Habían encontrado a una niña que podía predecir patrones climáticos solo observando formaciones de nubes. Un niño que construía ciudades intrincadas en cartonales, usando principios arquitectónicos que desconocía que conocía. Estos eran los tesoros que la sociedad había estado descartando sistemáticamente. Lo más revolucionario vino cuando Sara propuso la ecuación de la detección inversa. Era una teoría que proponía que los niños más inteligentes en situaciones adversas desarrollan mecanismos de camuflaje para protegerse, haciéndolos aún más difíciles de identificar. Estos niños aprenden a ocultar sus capacidades, porque ser diferente en la calle puede ser peligroso. La ecuación predecía dónde encontrar estos genios ocultos, no buscando logros evidentes, sino indicadores de adaptabilidad excepcional. En el primer año de 1900, operación, la Fundación Mentes sin Techo había identificado 847 niños, con lo que Sara llamaba inteligencia salvaje. No todos tenían CI de 165, pero todos mostraban capacidades de resiliencia cognitiva que sugerían potencial profundo. 18 de ellos ya estaban en procesos de adopción con padres cuidadosamente seleccionados, incluyendo una red creciente de adoptantes con discapacidades que habían sido inspirados por la historia Wellington. Los bastidores revelaban que la verdadera innovación no estaba en los métodos de detección, sino en el reconocimiento de que la genialidad callejera era una forma diferente de inteligencia, esculpida por la supervivencia y la creatividad extrema. Estos niños podían no saber que 2 + 2 es 4, pero sabían cómo conseguir comida en una ciudad que los ignoraba, cómo crear refugio con recursos descartados, cómo leer intenciones humanas para protegerse. Era inteligencia aplicada en su forma más pura. James descubrió que al salvar a otros, también estaba sanando partes de sí mismo que ni siquiera sabía que estaban rotas. La muerte de sus propios padres adoptivos, el vacío de su matrimonio fallido, la soledad de una década después de su accidente, todos estos duelos no resueltos encontraban sentido en cada niño que la Fundación ayudaba a sacar de las sombras. Escribe en los comentarios: el propósito sana, porque lo que está por revelarse sobre el impacto global de esta fundación y cómo terminó influenciando políticas públicas en 42 países demostrará que cuando el dolor se transforma en propósito, los milagros se vuelven inevitables. Me he dado cuenta de que he llegado al final de los puntos del guión.
Permíteme crear el cierre basándome en los puntos restantes de la conclusión. La magnitud de lo que James y Sarah habían iniciado solo se volvió evidente cuando la ONU invitó a Sarah, ahora de 13 años, a dirigirse a una sesión plenaria sobre desarrollo sostenible. No era solo una niña genio lo que los delgados iban a escuchar, sino a la fundadora de un movimiento que había demostrado que el talento humano más brillante podría estar exactamente donde menos lo buscamos. En su discurso, con James en primera fila, Sarah planteó una pregunta que nadie había formulado antes. ¿Cuántos Einsteins hemos perdido porque crecieron en las calles de Calcuta? ¿Cuántas Marie Curies murieron en los refugios de São Paulo? Los números que la Fundación había recopilado eran imposibles de ignorar. En 5 años de operación, Mentes Sin Techo había identificado 12.347 niños con capacidades cognitivas excepcionales viviendo en condiciones de indigencia. De estos, 2.186 ya habían sido conectados con familias adoptivas o programas especializados. Pero las estadísticas que realmente sacudieron al mundo fueron las proyecciones. Basándose en los patrones identificados por Sarah, existían potencialmente 8.3 millones de niños con inteligencias excepcionales viviendo en situación de calle globalmente. Las naciones comenzaron a adoptar el Protocolo Wellington, un sistema de detección temprana de genialidad en poblaciones vulnerables. Japón integró algoritmos de Sarah en su sistema educativo para identificar patrones de aprendizaje atípicos. Finlandia creó hogares puente donde expertos en trauma trabajaban con niños rescatados de las calles. China desarrolló una red de mentores experienciales, adultos exitosos que habían superado situaciones similares para guiar a estos jóvenes. La transformación más hermosa se observaba en los rostros de los niños rescatados. Un niño de Caracas, que había sobrevivido vendiendo chucherías, desarrolló un algoritmo para optimizar el transporte en su ciudad. Una niña de Mumbai, que había aprendido inglés escuchando conversaciones en cafés, tradujo textos médicos vitales a 15 idiomas locales. Eran historias de resurrección humana que confirmaban la hipótesis central de Sarah. La inteligencia sometida a estrés extremo no se rompe, evoluciona. El legado alcanzó su punto culminante cuando 23 países firmaron el Tratado de Potencial Humano, comprometiéndose a destinar fondos específicos para buscar talento oculto en sus poblaciones más vulnerables. Era el primer tratado internacional que reconocía formalmente que el desperdicio de capital humano era una crisis global y que la solución no estaba en crear talento, sino en descubrirlo donde ya existía. En una entrevista años después, cuando le preguntaron cuál había sido su mayor descubrimiento científico, Sarah respondió sin dudar, que mi padre adoptivo no me salvó. Nos salvamos mutuamente. Esta reciprocidad se había convertido en el principio guía de la Fundación. No rescatar niños, sino crear conexiones mutuas donde salvador y salvado intercambian roles constantemente. Los informes anuales de Mentes Sin Techo documentaban no solo niños genios encontrados, sino familias reconstructas, carreras reinventadas y vidas con propósito renovado. James, mirando estos reportes, recordaba aquella noche lluviosa cuando todo había comenzado. Había pensado que estaba salvando una vida, cuando en realidad estaba iniciando una cadena de salvaciones que se extendería más allá de su imaginación más optimista. La verdadera medida del éxito no estaba en los premios internacionales o en las patentes revolucionarias, sino en un simple hecho. Miles de niños que alguna vez durmieron en calles frías ahora tenían sueños propios. Y esos sueños, a su vez, estaban creando un futuro que nadie había previsto cuando James Wellington tomó aquella decisión impulsiva en una acera mojada de Manhattan. Escribe en los comentarios: el amor multiplica milagros,
porque lo que esta historia demuestra trasciende lo individual para revelarnos que cada acto de humanidad genuina tiene el poder de cambiar no solo una vida, sino de redefinir lo que es posible para la humanidad entera. La noche en que James y Sarah abrieron el sitio web de Mentes Sin Techo para registrar voluntarios globales, algo extraordinario sucedió. El servidor que habían preparado para 1000 registros simultáneos colapsó en cuestión de minutos cuando 47.000 personas de 134 países intentaron inscribirse al mismo tiempo. Cada uno traía una historia, una epifanía, un momento de reconocimiento de que quizás ellos también habían estado buscando talentos en los lugares equivocados toda su vida. Un profesor de economía de Kenia escribió: «Vi a un niño de la calle calcular en su cabeza las fluctuaciones del precio del maíz durante 6 meses sin equivocarse. Lo contraté como consultor y ahora predice patrones de mercado mejor que mis modelos estadísticos». Un empresario de Argentina compartió: «Mi empleado más brillante empezó guardando autos en mi oficina. Ahora diseña los procesos que mantienen funcionando nuestra empresa». Estas revelaciones llegaban como olas, cada una confirmando que la humanidad había estado desechando diamantes porque no sabía dónde mirar. La filosofía central que Sarah había acuñado: en veces, los genios más brillantes están escondidos en los lugares más inesperados, esperando que alguien les dé una oportunidad, se volvió el mantra no oficial de un movimiento que combinaba inclusión social con optimización de potencial humano. Universidades comenzaron a reclutar activamente en refugios para personas sin hogar. Programas de tecnología crearon bootcamps específicos para jóvenes de entornos desfavorecidos. El mundo entero estaba despertando a una verdad que había estado frente a nosotros todo el tiempo. La genialidad distribuye aleatoriamente entre toda la humanidad, pero las oportunidades no. Lo que James y Sarah nos han mostrado trasciende completamente la narrativa individual de superación para convertirse en un modelo replicable de transformación social. Su historia demuestra que cuando combinamos compasión incondicional con reconocimiento de potencial, no estamos salvando vidas. Estamos desbloqueando futuros. Cada uno de nosotros, conscientemente o no, ha estado cerca de genios que han permanecido invisibles porque nuestros paradigmas sociales los han colocado en categorías que no permiten el descubrimiento de su brillo. Hoy, mientras escribo esto, la Fundación Wellington ha crecido hasta convertirse en una red que abarca 89 países. Lo que empezó con un hombre en silla de ruedas ofreciendo refugio a una niña en una noche lluviosa, ha desencadenado una revolución silenciosa en cómo valoramos el potencial humano. Estamos testigos de la transformación más hermosa. Cuando el amor incondicional encuentra talento inexplorado, el resultado no es simplemente cambio, es evolución. Entonces mi pregunta para ti, aquí y ahora, es profunda. ¿Qué genios potenciales has pasado por alto porque estaban disfrazados de algo ordinario? ¿Qué brillantez has ignorado porque no usaba las etiquetas que esperabas ver? Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de convertirse en el James Wellington de alguien más, de ser la persona que ve luz donde otros solo perciben sombras. Y aquí está el poder real de esta historia. Demuestra que todos llevamos dentro una combinación única de talentos que espera ser descubierta. A veces necesitamos que alguien nos vea, otras veces necesitamos ver realmente a los demás. Pero en cada caso, el potencial está ahí, esperando pacientemente que las circunstancias adecuadas lo revelen. Si esta historia ha tocado algo en ti, si reconoces que el mundo necesita despertar a esta verdad, hay algo fundamental que puedes hacer ahora mismo. Comparte esta historia. No porque yo te lo pida, sino porque alguien en tu red podría necesitar escuchar exactamente este mensaje hoy. Podría ser ese empuje para que tome una decisión que cambie su vida y la de alguien más.
Tu acto de compartir podría ser el eslabón en una cadena que lleva a descubrir el próximo genio que transformará nuestro mundo. En los comentarios me encantaría que compartieras. ¿Qué talento oculto crees que tienes o has visto en alguien inesperado? Esta no es una pregunta retórica. Es una invitación a reconocer el extraordinario potencial que te rodea. Y si quieres seguir siendo parte de historias que revelan el verdadero potencial humano, historias que desafían lo que creemos posible sobre la familia, el talento y la transformación, suscríbete para que juntos continuemos este viaje de descubrimiento. Porque lo que James y Sarah nos han enseñado es que los milagros no son accidentes. Son el resultado inevitable cuando la humanidad ve su propio reflejo en los demás y decide actuar con el corazón abierto. El mundo está lleno de Sarahs esperando ser descubiertas y de James esperando encontrar su propósito. Serás tú quien ayude a escribir la siguiente historia extraordinaria.